Bien chicos, nos encontramos aquí en la segunda parte de lo que es membrana celular. Y pues en una primera parte habíamos visto la estructura y el modelo que había propuesto Singer y Nicholson en 1972, el modelo del mosaico fluido. La naturaleza que tenía la membrana típica de una eucariota era lipoproteica, ¿sí? Siendo esta también al poseer una función de transporte y compartamental y una característica que tenía la semipermeabilidad selectiva, ¿de acuerdo? Porque había ciertas sustancias que eran seleccionadas para el transporte, ya sea de un medio extracelular a un medio intracelular o viceversa. Sin embargo, en esta clase vamos a ver la fisiología o la función más importante que cumple la membrana celular en cuanto al transporte. En cuanto al transporte. Bien, el transporte que realiza la membrana celular es de dos tipos. El transporte pasivo y el transporte activo. Cuando nosotros hablamos del transporte pasivo y del transporte activo, son dos tipos de transporte que realiza la membrana, pero hay una característica importante que los difiere de ambas clases. Por ejemplo, el transporte pasivo se va a caracterizar porque no hay consumo, es decir, no gasta energía en forma de ATP, no gasta energía en forma de ATP. En cambio, un transporte activo sí hay gasto, sí hay gasto, sí hay gasto de energía, mucha energía en forma de ATP. En forma de ATP. Entonces, chicos, esa es la diferencia entre un transporte activo y un transporte pasivo. El transporte pasivo gasta, mejor dicho, no gasta ningún tipo de energía, no gasta ATP. Pero el transporte activo sí hay un gasto excesivo, demasiado de energía en forma de ATP. ¿Sí? Ahora, quiero que me entiendas el siguiente concepto, porque de aquí parte los dos tipos de transporte, pasivo y activo. Esta franja roja, solo quiero que te ubiques en la franja roja rectangular, ¿sí? Me va a representar la membrana celular, donde a partir de aquí, que siendo esta la membrana, hasta lo que representa esta zona me vendría a ser el medio extracelular. Y a partir de aquí me va a representar esta zona el medio intracelular. ¿Sí? A partir de esta zona, a partir de este punto, esta zona me va a representar el medio extracelular y a partir de esta zona, que es la membrana, este espacio me va a representar el medio intracelular. Medio extracelular, medio intracelular. ¿Sí, chicos? Bien, entonces yo sé que esta es la membrana, ¿correcto? Y es más, la membrana pues es una bicapa fosfolipídica, ¿no? Fosfolípido con sus dos ácidos grasos, ¿sí? Fosfolípido, 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 una capa que limita con el medio extracelular, fosfolípido, fosfolípido, fosfolito, y otra capa de fosfolipidos que limita con el medio intracelular. ¿Sí, chicos? Y entre fosfolípido y fosfolípido existe otro lípido que estabiliza, es el colesterol. ¿Sí? Sin embargo, el fosfolípido le daba la fluidez a la membrana. ¿Sí, chicos? Como recordando. Entonces me enfoco aquí. Chicos, en el medio extracelular, ¿sí? Va a haber, mira por aquí, sustancias
que van a ser muchas. Profesor, ¿qué sustancia? Imagínate pues que sea un nutriente, ¿sí? Nutriente, cada esfera roja me va a representar nutriente. Nutriente, 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 más nutrientes, muchos nutrientes, demasiados nutrientes, muchos nutrientes. Ahora mira aquí, en el medio intra, nutriente, 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 nutriente y nutriente. ¿Te das cuenta la diferencia? En el medio extra abunda, sobra, hay abundantes nutrientes. Pero en el medio intra hay pocos. Compara la diferencia de nutrientes. Acá hay demasiado. Afuera de la célula hay demasiado. Dentro de la célula hay poco. Entonces, a esa diferencia, mira, esa diferencia de que aquí hay abundantes nutrientes y aquí hay pocos nutrientes, ¿sí? Se le llama diferencia de concentración, ¿sí? Así se le llama, concentración. Entonces yo voy a decir lo siguiente, si acá hay mucho, yo diré, acá hay una mayor concentración. Y si aquí hay poco, yo diré que aquí hay poca concentración. ¿Sí? ¿Profesor de qué? En este ejemplo de nutrientes. Sí, pero me interesa que tú entiendas lo siguiente. Que aquí, en este ejemplo, mira, hay mucho, hay demasiado, demasiada concentración. Aquí hay poco, escasa, poca concentración. ¿Cómo se llama eso? Diferencia de concentraciones. Ahora observa lo siguiente. Cuando a partir de una zona, mira, de una zona de mayor concentración, de mucha concentración, atraviesa la membrana y va de mayor concentración a una zona de menor concentración, quiere decir que está a favor. ¿A favor de qué? A favor de la concentración. Si va de una zona de mayor, de mucha concentración, a una zona de menor concentración, quiere decir que está a favor. ¿A favor de qué? A favor de la concentración. El grado de concentración, ¿sí? Acá hay un cierto grado de concentración que es mucho, demasiado. Acá ves un grado de concentración poco, escaso. Entonces, cuando el espacio donde se encuentra demasiada concentración, donde existe un grado de concentración mayor y atraviesa la membrana hacia una zona donde hay escasa o poca concentración, se dice que está a favor. ¿Sí? Una zona de mayor concentración, si en un lugar donde hay zona, si en un lugar donde se caracteriza por tener una concentración alta, ¿sí? Un espacio de concentración grande o alta y atraviesa la membrana hacia una zona de menor concentración, quiere decir que va a favor, porque va de más a menos, va de más a menos, va de mayor concentración a una zona de menor concentración. Eso quiere decir que está a favor. Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Mira, lo contrario. De una zona de menor concentración, atraviesa la membrana y va a ir donde se encuentra la mayor concentración. Eso quiere decir que está en contra. ¿En contra de qué? En contra de la concentración. En contra, pues, del grado de concentración que se encuentra. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo está a favor? Cuando va de más a menos. De mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Y cuándo diré que está en contra? Cuando va de menor concentración hacia a una zona de mayor concentración. Chicos, no olvidar. Cuando hablamos que está a favor de la concentración. Cuando va de más a menos. Y cuando hablamos de que
va en contra de la concentración, cuando va de menos a más. Chicos, esto es fácil de entender. Y sabes, el transporte pasivo se caracteriza por lo siguiente. Porque siempre, generalmente, va de más a menos. ¿Qué quiere decir? Que va a favor de la concentración. Va de más a menos. Va de más a menos. De más a menos, flechita hacia abajo, favor. ¿A favor de qué? A favor de la concentración. Entonces, hablemos del transporte tipo pasivo, donde no gasta ATP, no gasta energía. Chicos, quiero exponerte lo siguiente. Cuando hablamos del transporte pasivo, hablamos de dos tipos. Solamente nos ubicamos, nos localizamos en el transporte pasivo. Primero aquí. El transporte pasivo se caracteriza por dos cosas. No gasta energía, no hay gasto de ATP. Profesor, significa lo mismo E. Esto significa grado de energía, que también se le conoce como ATP. ¿Y qué es ATP? En un momento se lo digo, ¿sí? Pero esto es energía, ¿sí, chicos? Esto es energía. Entonces, el transporte pasivo se caracteriza por no gastar energía, por no gastar ATP. Y hay dos tipos de transporte pasivo. Tenemos al transporte pasivo simple y al transporte pasivo facilitado. ¿Sí, chicos? El transporte pasivo simple y el transporte pasivo facilitado. Ahora, chicos, ¿cuándo hablamos de un transporte pasivo simple? Mira, cuando obviamente yo sé que el transporte pasivo se caracteriza por ir de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, que está a favor de la concentración, de más a menos. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué cosas van pues de una zona de mayor a menor concentración? Mira, por ejemplo, el oxígeno molecular, el O2, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico también se le llama, son gases. Los gases van a atravesar la membrana del medio extra al medio intracelular, ¿sí? Por un transporte llamado pasivo simple. Es que afuera hay mucho oxígeno molecular, afuera hay mucho dióxido de carbono y dentro de la célula hay poca. Está a favor de la concentración. Entonces los gases principales, como el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, van a atravesar sin ningún problema, chicos, van a atravesar sin ningún problema la membrana celular, ¿sí? Esos gases van a atravesar sin ningún problema la membrana celular. Atraviesan sin ningún problema. No hay nada que los impida, que son gases. ¿Qué tipo de gases? Oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Profesor, ¿solamente esos gases? No. También tenemos al alcohol. También tenemos a los ácidos grasos de los lípidos saponificables. Acuérdate que tienen ácidos grasos. Y pues al descomponerse van a estar ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos atraviesan la membrana celular, ¿sí? Atraviesan la membrana celular haciendo un tipo de transporte pasivo simple, ¿sí? Aquí no hay nada, nada de dificultad o obstaculización en cuanto al pase de estas sustancias, como los gases de oxígeno molecular o dióxido de carbono, el alcohol, los ácidos grasos y las vitaminas van a pasar
sin ningún problema, ¿sí?, la membrana celular. Profesor, ¿todas las vitaminas? No, solo 4 vitaminas. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas vitaminas se les llaman vitaminas liposolubles. ¿Sí? Anótalo. Liposolubles. Solamente esas 4 vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, van a poder atravesar sin ningún problema la membrana. ¿Sí? ¿Por qué? Al ser liposolubles, lipo viene de grasa, solubles que se diluyen en grasa. Al ser vitaminas liposolubles, fácilmente van a pasar la membrana lipídica, porque la membrana tiene lípidos y no se va a hacer ningún problema al ser atravesada por vitaminas liposolubles como el A, D, E y K. Profesor, no se olvide también lo siguiente, que hormonas liposolubles también atraviesan la membrana celular. Las hormonas liposolubles, ¿qué quiere decir? Son sustancias químicas, las hormonas son sustancias químicas, pero existen dos naturalezas de hormonas, hidrosolubles y liposolubles. Ya, las hormonas liposolubles van a atravesar sin ningún problema la membrana. ¿Sí? Hay hormonas que tienen un carácter grasosa o lipídica. Y ellas, al igual que las vitaminas ADEC, A, D, E y K, atraviesan sin ningún problema. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con las hormonas hidrosolubles? ¿Te acuerdas en la primera parte del video que solamente se quedaban en las proteínas periféricas de la membrana? ¿Sí? En las proteínas periféricas se encargaban de recepcionar hormonas hidrosolubles. Ahí se quedaban. Pero las hormonas liposolubles, ellas atraviesan la membrana. ¿Sí? ¿Por qué mecanismo? Transporte pasivo simple. ¿Ya ves? Lo dije completo. Pero solamente las hormonas liposolubles, las vitaminas liposolubles, los ácidos grasos y el alcohol y el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Bueno, pues estos son los ejemplos más importantes cuando hablamos de un transporte pasivo simple. En conclusión, un transporte pasivo simple puede atravesar la membrana celular sin ningún problema. Ejemplos: alcohol, estos dos gases, oxígeno molecular, dióxido de carbono, ácidos grasos, vitaminas liposolubles como la A, D, E y K y hormonas liposolubles. Profesor, ¿y cómo si pasan estas sustancias, ¿sí?, sin ningún problema a través de la membrana? Debe haber algo, claro que sí. El hecho de que haya una mayor concentración fuera y dentro una menor concentración, y el pase, el transporte de más a menos, eso me indica que va a favor de la concentración, ¿ya? Pero ¿cómo así logran pasar estas sustancias sin ningún problema? Por un mecanismo, ¿sí? Por un mecanismo llamado, aquí está, cinética molecular. Al encontrarse muchas de ellas fuera de la célula, están locas, moviéndose caóticamente unas con otras. Y al haber demasiadas sustancias como estas, como las hormonas y todo lo que te mencioné aquí, van a querer pasar en masa. ¿Sí? Van a querer pasar demasiadas a la vez, de una forma de presión, por decirlo así, porque cada molécula, cada sustancia que tú ves aquí, van a tener movimiento. A eso se le llama cinética. Entre ellas, moleculares, intermoleculares. Y al tener esos movimientos, pues pasan sin ningún problema la membrana, porque van de más a menos. Van de mayor concentración a menor concentración, es decir, a favor.
¿sí? De la concentración. Es el mecanismo por el cual pasan estas sustancias sin ningún problema a la membrana. Y esa es la simple, transporte pasivo simple. En cambio, la facilitada, vamos aquí, o facilitado, no es tan sencillo, porque aquí sí tiene que haber proteínas, mira, proteína, 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 para que puedan pasar dichas sustancias. Mira, aquí tengo una proteína, y por esta proteína va a pasar agua, ¿sí? Va a pasar agua, va a transitar agua. El agua atraviesa la membrana, pero no lo hace sola. Necesita la ayuda de esa proteína para que el agua ingrese, porque sola no puede. Necesita esta proteína para que el agua, H2O, esa es su fórmula, para que el agua, ¿sí? H2O atraviese la membrana. ¿Sí, chicos? Pero no lo puede hacer sola. No lo hace como por ejemplo un oxígeno molecular. Necesita una proteína. ¿Sí, chicos? ¿Y cómo se llama esa proteína? Mira, esa proteína se llama aquaporina. Esta proteína se llama aquaporina. Y por estas aquaporinas, ¿sí? Que son proteínas, el agua atraviesa. Pero si no hubiera esta proteína llamada aquaporina, el agua nunca ingresa. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a la segunda proteína. La segunda proteína se va a encargar del transporte de iones. Mira, los iones no pasarían o no atravesarían la membrana celular si es que no hubiera unas proteínas especiales para ellas. Como por aquí, ion cloro, ion calcio, ion sodio, ion potasio, ion magnesio, hasta fosfatos, ¿sí? Hasta fosfatos, ion fosfato. Y hay muchos iones más, pero estos son los principales. Estos iones no van a pasar por aquaporinas, ya te dije cómo se llamaba esta proteína, aquaporinas. Estos iones van a pasar solamente por una proteína especial, que acá está de color verde. Y esa proteína especial, por donde solamente van a pasar iones, se llama ionóforo. ¿Sí, chicos? Ionóforo. Esta proteína, que se llama ionóforo, va a ser exclusiva ¿para quién? Para iones. Ejemplos: ion calcio, ion fosfato, ion sodio, ion calcio, ion potasio, ion magnesio. Ellos van a transitar por ionóforos y así atraviesan la membrana. En cambio, el agua necesita de aquaporinas, de esta proteína llamada aquaporinas, para poder pasar la membrana. Recuerda que este es el medio extracelular y este es el medio intracelular. ¿Sí, chicos? Ahora, hay otras proteínas, mira, como esta, que van a hacer pasar o van a transportar a la glucosa, chicos. Fórmula de la glucosa: carbono 6, a hidrógeno 12, oxígeno 6. En conclusión, C6H12O6. Y la AA. ¿Qué significa la AA? Por favor, lo voy a colocar por aquí. La AA significa aminoácidos. ¿Tú te acuerdas de los aminoácidos? Era la unidad mínima de las proteínas. ¿Ya? Esos aminoácidos, chicos, esos aminoácidos se les va a representar con dos letras, pues. Esas letras es la AA mayúscula, chicos, ¿ya? Cuando hoy en adelante vean AA junta, me va a representar de forma simbólica a los aminoácidos, que es la unidad de las proteínas. Entonces los aminoácidos junto con la glucosa no van a pasar ni por aquaporinas ni por ionóforos. Ellos van a pasar por otra proteína especial para ellos.
¿A través de qué proteínas, profesor? Mira, solo la glucosa y los aminoácidos atraviesan la membrana por unas proteínas exclusivas para ellas. ¿Y cómo se llama esa proteína? Se le llama permeasa. Permeasa, ¿ya chicos? Se le llama permeasa. Permeasa. Entonces te estoy demostrando aquí en el gráfico que la membrana celular es permeable. Pasan sustancias. ¿Cualquier sustancia? No, chicos. No es cualquier sustancia el agua. No es cualquier sustancia la glucosa, ni los aminoácidos, ni los gases como el oxígeno molecular y el dióxido de carbono, ni las vitaminas. No son cualquier sustancia, por eso es permeable. Y es totalmente selectiva al pasar estas sustancias. Por eso presenta para cada uno un tipo de proteína. Si el agua tiene que pasar, él solamente va a utilizar acuaporinas, que es una proteína. Estas proteínas llamadas ionóforos van a ser utilizados para el transporte de iones. Por eso se llama ionóforo. La proteína se llama ionóforo. Pero la glucosa y aminoácidos van a utilizar otra proteína de transporte para poder atravesar la membrana. Y esa proteína se llama permeasa. Cumple la característica de la permeabilidad selectiva. ¿Sí, chicos? Bien, entonces, hasta aquí no hay ningún problema. Pero déjame decirte algo. Ya tú sabes que el agua atraviesa la membrana celular por acuaporinas. Los iones atraviesan la membrana por proteínas llamadas ionóforos. La glucosa y los aminoácidos atraviesan la membrana a través de una proteína llamada permeasa. Hasta ahí todo muy bien. Pero ¿bajo qué mecanismo, ¿sí?, atraviesa estas sustancias? Yo te había dicho que estas sustancias, en el simple, te había mencionado que estas sustancias como el alcohol, estos gases, los ácidos grasos, las vitaminas liposolubles y las hormonas liposolubles, atravesaban sin ningún problema porque no necesitaban nada, simplemente atravesarlas y ya, ¿sí? Por cinética molecular, ¿sí? Porque al estar afuera un montón de ellas están moviéndose caóticamente y pasan de una zona de mayor a menor concentración. Porque acá hay una mayor concentración de estas sustancias y aquí una menor concentración de estas sustancias, chicos. No olvidar eso. ¿Y bajo qué mecanismo, bajo qué argumento científico o bajo qué argumento químico, físico, biológico pasan estas sustancias? Pues en el pasivo simple, por el mecanismo de cinética molecular. ¿Sí? No olvidar. Pero ¿bajo qué mecanismo químico, físico, biológico el agua atraviesa la membrana celular utilizando las acuaporinas? A eso se le llama, chicos, ósmosis. Ósmosis, chicos, ¿sí? Ósmosis, no olvidar eso. El agua, cuando atraviesa las acuaporinas, a eso se le llama ósmosis. ¿Sí? ¿A qué se le llama ósmosis? Es el mecanismo por el cual el agua ingresa de afuera de la célula hacia el interior de la célula. Ósmosis. ¿Y qué utiliza? Acuaporinas. No confundas qué es lo que se utiliza y cómo se llama el mecanismo. ¿Sí? Por ejemplo, los iones, ¿qué utilizan para atravesar la membrana? Esta proteína que se llama ionóforo. ¿Pero bajo qué mecanismo? El mecanismo se le llama diálisis o también se le llama ultrafiltrado. Ultrafiltrado, diálisis es lo mismo, pero ese es el mecanismo, ¿sí? A la cual los iones atraviesan la membrana, ¿ya? Utilizando obviamente ionóforos, proteínas llamadas ionóforos. ¿Y bajo qué mecanismo los aminoácidos, la glucosa
atraviesan la membrana. Ya sé que utiliza permeasa. Yo no te estoy preguntando qué utiliza para pasar la glucosa ni los aminoácidos. Cuando te preguntan o te pregunten qué utiliza la glucosa o los aminoácidos para ser transportados del medio extra al medio intra, eso es permeasa a través de esa estructura. Pero si te preguntan bajo qué mecanismo, ¿sí? Bajo qué reacción o mecanismo físico, químico y biológico pasan la glucosa y los aminoácidos utilizando las permeasas, tu respuesta tiene que ser así. Bajo el mecanismo llamado ping pong. Profesor, ¿así se llama? Así tal cual lo estás leyendo y escuchando. La glucosa y los aminoácidos van a atravesar la membrana utilizando estructuras proteicas como la permeasa, ya te expliqué. Pero ese mecanismo de atravesar, ¿sí? Se llama ping-pong. Ese es el nombre que recibe. Entonces no olvidar, ¿no? Que en la simple el mecanismo se llama cinética molecular. En el agua, ¿sí? El agua, ósmosis. En los iones, voy a colocarlo por aquí, iones, porque estos son iones. Sí, chicos, estos son los famosos iones. Ahora voy a colocarlo por aquí. Los iones, ¿bajo qué mecanismo atraviesan? ¿Bajo qué mecanismo atraviesan la membrana celular? Profesor, lo atraviesan a través de llamado diálisis. El mecanismo que utilizan los iones para atravesar la membrana se llama diálisis o ultrafiltrado. ¿Sí? ¿Y qué utiliza? Ahora sí te pregunto, ¿qué utilizan los iones para atravesar? Utilizan proteínas llamadas ionóforos. En cambio el agua utiliza proteínas llamadas acuaporinas. Y cuando te hablo de glucosa, te hablo pues de aminoácidos. Ellas, profesor, utilizan eh, unas proteínas llamadas permeasas, pero atraviesan bajo un mecanismo llamado ping-pong. Facilísimo. ¿Sí? Cada proteína con su respectivo nombre y su respectivo mecanismo por el cual atraviesa. Hasta aquí, muchacho, señorita, joven, déjame decirte lo siguiente. Todo lo que te he mencionado hasta ahora es a favor de la gradiente. ¿Sí? Todo lo que te he mencionado ahora es a favor de la gradiente. ¿Te acuerdas que era a favor? De una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. De más a menos estamos hablando de favor. Y de eso se caracteriza ¿quién? El transporte pasivo. Dime, ¿gasta ATP? No gasta ATP. ¿Gasta energía? No gasta energía. ¿De quién estamos hablando? Del transporte simple, que puede ser, del transporte pasivo, que puede ser simple o facilitado. ¿Por qué se le llama facilitado a todo esto? Porque van a utilizar proteínas para facilitar su ingreso. ¿Y por qué se le llama simple? Porque no necesitan ninguna proteína, porque simplemente pasan directo. ¿Sí, chicos? Bajo ciertos mecanismos o reacciones físico-químicas y biológicas. ¿Sí, chicos? No olvidar eso. Ahora, profesor, ¿qué significa ATP? Yo sé que E con su gradito es energía, pero ¿qué significa ATP? ATP significa energía también, pero son las siglas de lo siguiente. Adenosín trifosfato. A partir de ahora, cuando veas adenosín trifosfato, te vas a acordar de las siglas ATP. ¿Sí, chicos? ¿Y por qué adenosín trifosfato? Mira, A viene de adenosín, tri viene de T, fosfato, ¿sí, chicos? Fosfato, F, ¿sí? Fosfato, voy a colocarlo bien por aquí. Viene de P, porque tú sabes que el símbolo químico del fósforo es P, ¿sí, chicos?
Tú sabes que el símbolo químico del fósforo es P. Y eso hace que se le denomine en siglas al famoso ATP. ATP. Adenosín trifosfato. Y E significa, pues, en otras palabras, energía. ¿Sí? Acá no hay ningún problema, no hay nada nuevo. Pero sí, de repente, si has escuchado la palabra ATP, ya sabes qué significa. Energía. ¿Sí? Pero en sus siglas significan algo. Adenosín trifosfato. ¿Chicos? Bien. Entonces, chicos, aquí no hay gasto de energía. Aquí no hay gasto de ATP. Aquí no hay gasto de adenosín trifosfato. No hay gasto. No utiliza energía. La célula se ahorra energía. ¿Sí? Simple y facilitador. En el simple se utiliza, pues chicos, no olvidar, un mecanismo llamado cinética molecular. Y de forma simple, su mismo nombre lo dice, atraviesa la membrana celular, que ya tú sabes que es una bicapa fosfolipídica que tiene fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Pero atraviesan sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Quiénes? Las hormonas liposolubles, las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, los ácidos grasos que forman parte de algunos lípidos, el alcohol y los gases responsables del intercambio gaseoso, oxígeno molecular y dióxido de carbono. Ellos pasan simplemente la membrana, valga la redundancia, sin ningún problema. Por eso es simple. Pasivo simple. En cambio, cuando te hablo de un pasivo tipo facilitado, acá cambia un poco la cosa. ¿Van a utilizar qué? Van a utilizar proteínas para que ciertas sustancias atraviesen la membrana. Pero no gastan ATP. Esta proteína, por el cual hace responsable al transporte del agua, se llama acuaporina. Y el movimiento de agua, el mecanismo por el cual el agua atraviesa la membrana, se llama ósmosis. Esta proteína llamada ionóforo hace el transporte de iones como el cloro, como el potasio, sodio, calcio, fosfato, magnesio, atraviesan el ionóforo mediante un mecanismo llamado diálisis o ultrafiltrado. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando te hablo de la permeasa, te estoy hablando de esta proteína que es responsable del transporte o del pase de ¿quién? De glucosa y aminoácidos bajo un cierto mecanismo. Cuando ingresa y llega a la permeasa, esta automáticamente gira y los bota. Por eso se le llama ping-pong. Los bota. ¿Sí? El mecanismo se llama ping-pong. Oye, ahora te pregunto, si esta es la bicapa fosfolipídica, todo esto, profesor, esta acuaporina, este ionóforo y esta permeasa se me hace parecido a una estructura del primer video. ¿A cuál? A una proteína integral. ¿Por qué? Porque está atravesando toda la membrana celular. No está a la periferia de la membrana. Si no, yo lo llamaría proteína periférica. Yo veo que está atravesando toda la membrana. Y entonces, profesor, yo deduzco que estas proteínas, acuaporina, ionóforo, permeasas, son proteínas integrales. Estás en lo correcto y muy bien si lo has observado de esa manera. Esta proteína no está ahí nada más, o no está por aquí. No está ahí. Está atravesando todo el grosor de la membrana. Y si tú recuerdas la primera parte de la membrana celular, esas son proteínas periféricas, o también llamadas extrínsecas. Pero tú estás viendo acá una proteína que está atravesando toda la membrana. Todo el grosor de la membrana está siendo atravesadas por ellas. Entonces, estás en lo correcto si has pensado que estas proteínas llamadas acuaporinas, ionóforos o permeasas son las famosísimas proteínas
integrales. O también, ¿cómo se les llamaba? Intrínsecas, ¿verdad? Intrínsecas. Muy bien, chicos, si te has dado cuenta de esa observación, excelente. Excelente. ¿Acá hay proteínas? ¿En el transporte siempre hay proteínas de transporte? No. Simple. En la facilitada sí hay proteínas integrales llamadas intrínsecas. Pero ya sabes cómo se llama para cada uno. Aquaporina, ionóforo y permeasas. Y ya sabes qué es lo que transporta. Porque no todo, tú no me vas a decir que por que por la permeasa pasa el agua. Eso es falso. ¿Sí, chicos? ¿Te das cuenta lo selectivo que es la membrana? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ha llegado la primera parte de transporte y función de la membrana celular.